Estoy alto. Buenas noches. Vamos a esperar que los hermanos se conecten en esta noche para empezar este tiempo de gloria, de alegría, de unción, donde el Espíritu Santo va a hacer cosas grandes y cosas maravillosas. Dios es bueno. Estamos conectados en esta noche con nuestros amigos y hermanos. Y vacío, Espíritu ven sobre mí, hace nacer, te lo suplico. Te adoramos. Estamos en esta hora exaltando el nombre del Señor. Estamos bendiciendo a los amigos que están conectándose en este momento. Vamos a esperar que otros más se conecten. Dígame amén si está conectado esta noche para nuestro estudio bíblico, para que empecemos con una palabra de oración. Así que mientras usted está allí, conéctese, comparta con alguien. Vamos juntos a entrar en este estudio de la palabra del Señor, porque sé que hoy Dios tiene grandes cosas para usted, para su familia. Este es el día que hizo el Señor para bendecirnos. Así que quiero darle un saludo a los hermanos que están conectados en esta noche. Quiero bendecirles en este momento. Quiero decirle que estamos aquí desde Puerto Carreño, Bichada, para saludarle a usted, a su casa y a su familia, creyendo que este es el tiempo de Dios. Daisy, un saludo para ti, Daisy, en esta hora. Te bendigo en el nombre del Señor y quiero orar por ti esta tarde. Yo sé que el Señor va a hacer un milagro en tu casa. Sé que en estos días estuvimos orando por ti, ya Dios hizo un milagro. Entonces Dios va a continuar haciendo su obra en su vida, en su familia, porque la palabra dice que el que empezó la buena obra será fiel en completarla. Quiero bendecir a los amigos que nos están conectando en este momento, a los hermanos que están allí en diferentes lugares. Michelle, te bendigo en el nombre del Señor. Quiero que compartan este video con alguien para que más personas se unan. Voy a esperar que haya un grupo de personas para empezar el estudio de hoy, para que oremos, para que bendigamos el nombre del Señor. Comparta el video con alguien. Hoy estoy predicando desde la página de fan, de apóstol y profeta Nel Brunal. Así que por eso no va a encontrarme en mi página oficial personal, porque hay personas que no están entre mis amigos, porque ya llenamos la página con 5,000 amigos. Entonces queremos que todos los demás que no pueden estar en la página, pues aquí a través de este medio, la página de fan, usted pueda vernos y escucharnos, porque en la otra página que siempre predico, no tengo acceso para más personas. Pero aquí por esta página sí podemos conectarnos todos los que quieran, aquí conectados a través de la página de Facebook Live. Un saludo para ustedes en esta noche. Quiero bendecir sus vidas, quiero declarar los cielos abiertos. Estoy muy feliz sabiendo que Dios está haciendo cosas poderosas, cosas grandes y cosas maravillosas. Este es el día que hizo el Señor. Quiero saludar a los amigos y hermanos que se conectan en esta hora de la noche. Comparte con alguien este video para que juntos podamos reunir un grupo de personas que podamos ver la gloria del Señor. Así que comparte este video con alguien para que puedan cada día unirse más a este estudio. Hoy vamos a tener nuestra entrega del capítulo 2 de Apocalipsis. Hemos estudiado anoche, estudiamos el libro de Efesios, la iglesia de Efesios. Hoy vamos a estudiar la iglesia de Esmirna. Así que preparen. Quiero orar por sus peticiones, quiero orar por su familia, quiero orar por cada uno de ustedes. Estamos también orando hoy. Quiero saludar a los amigos y hermanos de Montería. Estamos orando por el barrio Mogambo, por Montería, por los hermanos de la iglesia allí Reino. Sabemos, ya nos enteramos por las redes sociales, las noticias, que hay 2 personas en Montería con coronavirus. Pero quiero decirles que no tengan miedo, que tengan mucha paz en el Señor, porque el Señor tiene todo bajo control. Estoy seguro que Dios es un Dios de milagro. Esta madrugada, cuando yo estaba dormido, por ahí a las 3:30, 4 de la mañana, el Señor me habló, me despertó el Señor y me dijo: yo soy el que sano toda enfermedad. Y yo me levanté así como aturdido, porque escuché la voz de Dios clara que me dijo: el mismo que sana el cáncer, yo sano cáncer, soy el mismo que sana el coronavirus. Así que yo quiero decirle que si usted está enfermo, se siente algún síntoma, en cualquier lugar que me esté viendo ahorita, puede tener toda la libertad en llamarnos. Yo quiero que usted me llame para orar por usted, porque el mismo que sana el cáncer, que sana el SIDA, que sana cualquier tipo de problema, es el mismo que sana el coronavirus. Me escribe, me llama o me manda un WhatsApp a mi número personal 311-669-2032, o me escribe a través de las redes sociales para orar por usted.
Yo creo en un Dios de milagros, un Dios que sana, un Dios que liberta. Así que vamos a entrar en ese momento. Quiero que ahí donde estás ores conmigo y adores la presencia del Señor. Entremos en esa gloria. Vamos a creer que hay un Dios de milagros que se activa esta noche. Padre, te adoramos, te bendecimos, te honramos, te damos gloria, exaltamos tu nombre. Te proclamamos como el Señor de este lugar, el Señor de Colombia, el Señor del mundo, el Señor del cielo y de la tierra. A ti te bendecimos en esta hora. Exaltamos tu nombre, Padre. Mira cuántos están conectados. Mira cuántos se van a conectar, Padre. Oh, Rama Sima, Kanda, Rama Sima. Padre, cuántas personas hoy necesitan un milagro, una palabra de aliento, una palabra de apoyo, una palabra que los levante, que los saque de la crisis, que los saque del problema, del dolor, del miedo, Padre. Oh Dios, muévete en esta noche, Padre, con tu poder. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras ahora. Deshace todo lo que no es tuyo. Se caen los altares de las tinieblas. Se cae el poder del brujo, del hechicero. Se cae el poder del mentalista. Se cae toda fuerza oculta de las tinieblas. Toda potestad, todo engaño del diablo. Todo poder que se mueva en el cielo y en la tierra que no sea tu poder. Queda sin autoridad en el nombre de Jesús, Padre. Y en esta hora, sana al que esté enfermo. Ministra al que esté cansado. Al que esté viviendo momentos difíciles, Padre. Y trae una unción de gloria, de poder de gloria, de unción en esta hora. Oh, levante sus manos y donde está y adore la gloria de Dios. Adore un momentito esa presencia del Señor. Adore conmigo un momentito. Con gozo Elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Cántelo conmigo. Esta noche vamos a declarar la protección de Dios sobre tu familia. Vamos a profetizar la protección de Dios sobre tu casa. Vamos a profetizar la protección del Padre sobre tu hogar. Vamos a profetizarlo en el nombre del Señor. Quiero que se una, comparte el video con alguien. Y vamos a profetizar protección sobre las familias. Vamos a profetizar protección sobre los hogares. Vamos a profetizar protección sobre los hijos, sobre cada esposo, sobre las esposas, sobre la familia, sobre los abuelitos. Protección de Dios. Ahora, profetícelo conmigo. Oh Dios, dígalo. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te lo suplico. necesito estar junto a ti. Aleluya. Protegido bajo tus alas. Eso es lo que dice el Salmo 91. Oh Señor, yo te daré, con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Quiero saludar a los hermanos que están conectados en esta noche. Quiero bendecir su familia, su casa, sus hijos, su hogar. Este es el día que hizo el Señor. Quiero que en ese momento usted esté dando gracias a Dios por este tiempo. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Comparta con alguien el video. Comparta con alguien que alguien necesita esta palabra que vamos a soltar para hoy. En el día de ayer estuve hablando en Apocalipsis en el capítulo 2 y estuve hablando un poco acerca de lo que es la iglesia de Éfeso. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y empezamos a estudiarlo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Bueno, solamente vamos por el capítulo 2 y le decía ayer que hay 7 iglesias en Asia que son el mensaje de Jesús para las 7 iglesias. Y este mensaje que se da para las 7 iglesias es un mensaje que desafía la historia de la humanidad. Todo el libro de Apocalipsis es un libro que habla de las cosas futuras que han de suceder pronto. He estado hablando en estos días todo lo que tiene que ver concerniente al Espíritu de Dios y lo que tiene que hablarnos para nosotros hoy. Así que
Al compartir usted la palabra con alguien, usted lo que va a hacer es llevarle el mensaje a alguien que necesita una palabra para los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos y como estamos en los últimos tiempos, es necesario que escudriñemos la palabra de Dios. Quiero que vaya a su Biblia en el día de hoy. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso número 8. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer del verso 8 al verso 11. Dice: y escriba el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Aleluya. Este es el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna. Ayer hablamos el mensaje de la iglesia de Éfeso y le decía que cada iglesia, Jesús trata de hablar un elogio, le da un mandamiento, revisa su tiempo, sus características espirituales, pero habla proféticamente de las cosas que iban a suceder. Y ayer les decía que proféticamente hemos ubicado las iglesias en cada tiempo y en cada año de la humanidad. Así que ubicamos a Efesios, lo ubicamos, la iglesia de Éfeso lo ubicamos del año 30 al año 300. La iglesia de Éfeso entonces comprende la iglesia del año 30 al año 300. Pero hoy voy a hablar acerca de la iglesia de Esmirna. Y esta iglesia de Esmirna comprende, quiero que mire, comprende del año 100 hasta el año 313. Escuche bien, la iglesia de Esmirna comprende del año 100 al año 313. Por eso el apóstol Juan recibe la profecía en el año 90 después de Cristo. Y él recibe la profecía y esta profecía empieza a cumplirse. Por eso quiero ir paso a paso para que usted se dé cuenta de lo que se ha cumplido, las cosas que ves, las cosas que son y las cosas que verás, que es lo que Jesús le dice el texto de Apocalipsis capítulo 1. Entonces las cosas que ves es lo que Juan estaba viendo en el momento, las cosas que serán es lo que iba a acontecer en los siglos siguientes y las cosas que serán que llegan hasta nosotros hoy. Así que quiero hablar acerca de la iglesia de Esmirna hoy. Y la iglesia de Esmirna se encontraba a unas 40 millas de Éfeso. Así que era una ciudad cercana a Éfeso. Era una ciudad espléndida, ubicada en una bahía, en un lugar donde el mar entraba, estaba en la ruta entre India, entre Persia y Roma. Esta iglesia estaba ubicada en un lugar conocido por sus escuelas de medicina, conocido por sus edificios, sus calles pavimentadas del Imperio Romano. Era una ciudad muy próspera. Allí en esa ciudad hacían lo que se llama el templo al dios Baco. El templo al dios Baco era el templo que se levantaba. El dios Baco en la Biblia, en Grecia y en Roma, es el dios del alcohol. Escuche bien esto. Así que el templo al dios Baco, por ejemplo, usted llega a casa de algunos creyentes y usted va a encontrar en las casas una esquina llena de puros aguardientes y de vinos y todo. Bueno, eso era lo que hacían la gente del tiempo de Esmirna. Ellos levantaban una vitrina con alcoholes de la época y adoraban al dios Baco. Hoy no, la gente piensa que al tener la colección de cervezas en la casa es porque está recordando las cervezas antiguas, la Heineken, la Budweiser y la cerveza Águila. No, cuando usted en su casa tiene la colección de cervezas y de licores, le está haciendo un altar al dios Baco. El dios Baco era el dios que adoraban en Esmirna. Ellos adoraban el alcohol, adoraban todo lo que tenía que ver con las bebidas embriagantes. Así que muchos judíos que llegaban allí eran apóstatas, gente que se iba a vivir allí para vivir una apostasía. Era tenida como un lugar también. Esmirna dice que allí nació este hombre filósofo llamado Homero. Habían sufrido allí, esa iglesia de Esmirna, habría sufrido persecución. Y dice la Biblia que ellos vivían en una persecución y el Señor dice: yo conozco tus obras. Escucha bien. Algo que quiero que tú y yo sepamos en el Espíritu es que Dios conoce nuestras obras. Dios conoce lo que usted hace. Dios conoce los secretos del corazón.
Nada de lo que usted hace sucede porque no es que me parece, no, hermano. Todo lo que usted hace, Dios conoce las obras. Así que Dios le dice a la iglesia de Esmirna, le dice, yo conozco tus obras y conozco tu tribulación y tu pobreza, el tiempo que está viviendo usted, la crisis que está viviendo ahora, Dios la conoce. Dios conoce el momento que estamos viviendo. Dios conoce la crisis que estamos viviendo. Dios conoce la tribulación. Dios conoce tus lágrimas. Alguien que me está viendo en este momento, siento por el Espíritu de Dios que has estado viviendo unos días muy difíciles. Dios te dice, hija, yo conozco tus lágrimas, pero hoy se termina el día de tus lágrimas. Alguien tiene que decir amén. Hoy se termina el día de tus lágrimas, dice el Señor, porque hoy, Dios te dice, traigo cambios a tu vida, traigo cambios a tu familia. Dice el Señor, vienen noticias diferentes, todo lo que has estado pensando, porque hay una mujer que está pensando en malas noticias. Dios te dice, o no llegarán malas noticias a tu vida. Yo voy a cambiar esas noticias de dolor, de tristeza, de amargura, por noticias diferentes. No tendrás temor de malas noticias. El Señor te dice, mire lo que el Señor le dice a Esmirna. Yo conozco tus obras. Escuche bien. Aunque Dios los veía como ricos, ellos eran pobres. Ahora, recuerde usted que la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso, era la iglesia de los apóstoles. Esa iglesia de los apóstoles tuvo un problema con las finanzas, porque la gente en la iglesia primitiva daban las casas, daban todo a los apóstoles. Y cuando llegó a la iglesia del siglo primero, del siglo segundo, en el año 120 o 150, la iglesia estaba sumida en una pobreza, porque había un problema, algo pasó en la mayordomía de la iglesia, y entonces ellos eran pobres, estaban empobrecidos. Ahora, sin duda alguna, este grupo de personas que aparentemente en su nueva fe habían perdido su derecho a esos gremios que habían en Grecia, una pobreza absoluta. Pero el Señor dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Aleluya, gloria a Dios. Hay una riqueza que usted y yo tenemos que no tiene que ver nada con el dinero, nada con el peso, ni con el dólar, ni con la moneda que usas en tu país. Hay una riqueza que es la riqueza del reino de Dios. Porque hoy día, mire, cuánta gente millonaria está en los hospitales hoy día con mucho dinero, pero no tiene respuesta a su salud. Porque, hermano, el dinero no es lo que cambia la vida. Es el poder de Jesucristo. Entonces, hermanos, mire lo que el Señor está diciendo. Tú dices que eres pobre, pero tú eres rico. Yo no sé cuántos pueden decir esa palabra. Aunque me veas pobre, soy enriquecido por la gloria de Dios. El Señor te dice que tú eres rico. Habían padecido persecución por causa de Cristo, pero Dios le dice, tú eres rico. Aleluya, gloria a Dios, a su nombre, gloria. Él dice entonces que esta gente que vivía en Esmirna era una iglesia que, aunque había pasado por tribulación y pobreza, vivían una vida de dolor. Dice el Señor, dice, pero tú eres rico. Y lo pone entre paréntesis, pero tú eres rico. Ahora dice, conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, mire lo que dice. Y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, en este tiempo existía lo que se llama una mezcla de judaísmo con el cristianismo. Bueno, hoy día no ha cambiado. Hay muchas iglesias que han mezclado el judaísmo con el cristianismo. Usted no puede mezclar la ley con la gracia, porque la ley es una dispensación dada a Moisés y a Israel, pero a nosotros los gentiles les es dado la gracia. Ahora, lo que sucedía entonces es que los judíos que venían viviendo la ley de Moisés se entraban de manera encubierta a la iglesia y querían colocar en la iglesia cristiana, en la iglesia de la gracia, querían colocar normas del judaísmo. Entonces muchos de ellos le decían a las iglesias, bueno, ustedes tienen que guardar el sábado, ustedes no pueden comer esta comida, ustedes tienen que guardar el Sukkot, tienen que guardar tal cosa, las fiestas judías. Y querían hacer una mezcla de las fiestas judías con la gracia. Y el Señor dice, yo sé que ellos no pueden estar aquí, porque yo sé que tú sabes lo que se dicen ser judíos y no lo son. Bueno, muchas veces nosotros estamos viendo cómo hay gente, hermano, en estos tiempos que viven de una manera terrible, de una manera tenaz, hermano, que usted puede entender cómo quieren hacer una mezcla de las dispensaciones. Dios te dice en esta hora que tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina, hermano, porque hay personas que quieren hacer mezcla de las cosas que no son de Dios, hermano. Y dice la Biblia que había gente que se camuflaba como judíos, pero no eran judíos. Hay gente que quiere vivir como judíos, pero no son judíos. Ahora usted va a encontrar, dice, no temas en nada de lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué? Probado. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte
y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escucha bien, escúchame bien, esto es tremendo. Porque Él dice tres cosas, dice, no temas. El Señor te dice hoy, no temas. Yo no sé cuánto pueden decir hoy, no temas. Mire, estamos viviendo un cumplimiento profético que Jesús dijo en Mateo 24, donde dice que vendrán pestes a la tierra. Y estas pestes, y ahora estamos enfrentando algo que se llama el COVID-19. Y este coronavirus es parte de las pestes. Pero el Señor le dice a su iglesia, no temas. Y es tremendo porque la palabra no temas aparece 365 veces en la Biblia. Significa entonces que hay un no temáis para cada día del año. El Señor te dice que no tengas miedo. El enemigo quiere colocarte miedo, porque Dios te dice que no temas. Que no tengas miedo, que eres más que eres más que vencedor, que por la Él te liberta. Entonces Dios le dice, número uno, le dice a la iglesia de Esmirna, no temas, no temas, no temas. Y segundo le dice, sé fiel, y sé fiel hasta la muerte. Mire, necesitamos entender esto. El Señor le está diciendo a la iglesia de Esmirna, no temas y sé fiel. El desafío de esto es doble, porque el Señor le dice, yo te daré la corona de vida. Aleluya. Yo te daré la corona de vida. Y quiero que lo compare con Santiago, el libro de Santiago, en el capítulo 1, el verso 12. Mire lo que dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que usted no recibe coronavirus, usted recibe la corona de vida si resiste fiel al Señor. Aleluya, gloria a Dios. El que es fiel recibirá una corona, pero no el coronavirus, la corona de vida. Alguien tiene que decir amén, gloria a Dios. El que es fiel recibirá la corona de vida. Él dice, número uno, dice no temas, y después dice sé fiel. Ahora dice, porque yo te daré la corona de vida. Santiago habla de que alguien va a recibir la corona de vida a los que resisten la tentación. Pero dice, no sufrirá daño de la muerte segunda. Mire lo que dice. Dice, y yo te daré la corona de vida. Y dice, y no sufrirá daño de la muerte segunda. Está en el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué significa esto de la segunda muerte? Quiero que usted entienda esto. Escúchame bien. Usted y yo nacimos, y la Biblia dice que la ley para todos los hombres es que nacemos, y un día vamos a morir. Eso es normal. Hay un día que tenemos que partir de esta tierra. Y eso se llama la muerte primera. Pero un cristiano, escucha bien, esto es algo profundo. Un cristiano, si un cristiano muere, y muere en Cristo, él muere como el camino de todos los seres humanos. Pero cuando ese cristiano que ya murió, si usted tuvo un familiar, un papá, una mamá que fue cristiana y murió, esa persona va a ser resucitada en el rapto. Cuando Cristo venga por su iglesia, esa persona que murió hace años atrás, va a ser levantada, eso está en 1 Corintios capítulo 15, va a ser levantada con un cuerpo incorruptible. Y esa persona que estuvo muerta cientos de años, 10 años atrás, 20 años atrás, Dios la va a levantar y va a ser levantada en la primera resurrección. Si usted muere mañana, o si yo muero mañana, cuando Cristo venga, vamos a ser resucitados y a eso se le va a llamar la primera resurrección. Pero escucha bien, cuando Cristo venga con su iglesia, después del rapto, cuando regresemos a la tierra, al final de la gran tribulación, para empezar el milenio, en la guerra del Armagedón, que la iglesia vendrá al monte de los olivos, y eso lo vamos a aprender más adelante, y le voy a dar las ideas exactas de cómo usted va a encajar la profecía, pero quiero adelantarme un poco. Escucha bien, nacimos, morimos, y cuando venga Cristo, los que estén vivos, o los que estemos vivos para este tiempo que Cristo venga, nosotros no vamos a ver la muerte. Nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando suena la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados para estar el Señor en el aire. Aleluya, gloria a Dios. Ese día que suena la trompeta, santo, y usted y yo estemos en cualquier lugar, ese día que suene la trompeta, los que estemos vivos seremos arrebatados. A eso le llama la Biblia la paruxia. Ahí habrá un rappazo. El rappazo en el griego es arrebatarnos. Si estamos vivos, cuando Cristo venga, y ya se están cumpliendo todas las palabras proféticas, los que estemos vivos vamos a ser arrebatados. Pero los cristianos que hayan muertos
antes de la venida de Cristo, antes del rapto, los cristianos serán resucitados, recibirán un cuerpo nuevo y en el aire nos encontraremos con el Señor y los muertos en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, en el aire, en las nubes, nos reuniremos con los que murieron antes del rapto y nosotros que estamos vivos. Nos reuniremos con los difuntos que murieron en el Señor, los que durmieron en el Señor, estaremos con Cristo. Entonces, los que estaban muertos en la tumba resucitarán con un cuerpo nuevo. Eso se llama la primera resurrección. Nosotros que estemos vivos no vamos a morir, sino que al instante seremos transformados en el cuerpo de Cristo, en un cuerpo glorioso, en un cuerpo nuevo. Pero escucha bien, después del rapto, cuando aquí aparezca el anticristo, los hijos de Dios, Cristo van a resucitar en el rapto. Escuche bien, pero al final del rapto, van a resucitar. Voy a tratar de colocarle más luz aquí al video. Ahí está bien. Entonces voy a devolver la idea. En el rapto van a resucitar los hijos de Dios que murieron y nos vamos a reunir con la iglesia que está viva en este tiempo. Pero después del rapto, aquí en la tierra va a caer el juicio. Aparecerá el anticristo, la bestia y el falso profeta, que es la Trinidad satánica. Así como hay una Trinidad que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el diablo también tiene una Trinidad porque él es imitador. La Trinidad de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Trinidad satánica es la bestia, el falso profeta y el anticristo. Es lo mismo, o sea, ellos imitan, ellos tratan de ser una imitación, hermano. Escucha bien, escucha bien. Entonces, cuando la iglesia sea raptada, todos los muertos en Cristo resucitan, pero al final de la gran tribulación, venimos con los muertos que resucitaron, volveremos con ellos a la tierra, y en ese instante que Cristo pise el monte de los olivos, en ese instante que Él pise el monte de los olivos, todos los muertos van a resucitar, todos. O sea, los que no resucitaron en la primera resurrección. O sea, en otras palabras, en la primera resurrección solamente resucitarán los hijos de Dios que murieron en Cristo. Y en la segunda resurrección, al final de la gran tribulación, resucitarán todos los seres humanos que murieron sin Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una resurrección y otra? Que el que resucitó en la primera no va a morir nunca más. Pero el que resucita en la segunda, lo resucitan para volverlo a matar. Alguien tiene que entender esto. Miren qué tremendo. El que resucita en la segunda resurrección, lo resucitan para enjuiciarlo, para que pase el milenio, para que vieran lo que se perdió por no aceptar a Cristo, y al final del milenio los van a volver a mandar al infierno de fuego, al estado eterno, porque va a haber un juicio al final del milenio y va a haber la última guerra mundial que se llama la guerra de Gog y Magog, que ahí está Rusia y China. Escucha bien, eso va a ser el final del milenio. Entonces, la línea de tiempo es la siguiente. El Señor está diciendo a la iglesia de Esmirna, y quiero que mire esto, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En otras palabras, nosotros, los que murieron en Cristo, no morirán en la segunda muerte, porque la segunda muerte es para los impíos, para los que no conocen al Señor. ¿Alguien está allí conectado? Si tiene alguna pregunta, es tiempo de hacer preguntas. Si tiene alguna duda, es tiempo de hacer preguntas. Si tiene peticiones, quiero orar por usted, por sus peticiones. Es tiempo de milagros, tiempo de gloria. Estamos compartiendo el libro de Apocalipsis y hoy está hablando de la iglesia de Esmirna. Entonces, mis hermanos, Jesús le advierte. En el capítulo 2, el versículo 10 dice: no temas en nada de lo que vas a suceder, de lo que vas a padecer. Ahora, Dios le está profetizando a la iglesia de Esmirna que ellos van a padecer algo. Dirígeme si hay alguna pregunta ahí. No, ok. Dios está diciéndole a la iglesia de Esmirna: ustedes van a padecer algo. Y le dice, léalo conmigo, el versículo dice: he aquí el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Por 10 días. Dice: y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la... Escucha bien. Esto puede referirse a 10 días normales, pero no, hermano. Puede referirse también a 10 etapas. Puede referirse también a quizás, hermanos, a una prueba terrible. Pero está diciendo, mire, está diciendo: yo creo en el nombre de Jesús. Mire, escúcheme lo que está diciendo. Quiero que usted entienda algo. Quiero que entienda algo, hermano. Mire, por el Espíritu le quiero decir algo. Algo estaba pasando.
En este tiempo en la iglesia primitiva, escucha bien, algo estaba pasando en la iglesia primitiva. Y el Señor le dice a Mirna, tendrás una persecución por 10 días. Escucha bien, escucha esto, voy a leerlo. No temas en nada, lo que vas a padecer es que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendrás tribulación por 10 días. ¿Alguien está aquí? Ok, hermano Gilbert, un saludo grande, te bendigo en el nombre del Señor. Hermano Gilbert, amén, así es. Los 1000 años serán después del arrebatamiento, pero, escucha bien, después del arrebatamiento viene la gran tribulación. Así que los 1000 años empiezan al final de la gran tribulación. O sea, los 1000 años va a estar la iglesia en la tierra, pero la iglesia va a ser quitada de la tierra en el periodo de la gran tribulación. Así que nosotros no pasaremos por la gran tribulación. Alguien que lo escriba allí, la iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Amén. Así que hermano, mire lo que le voy a decir. Quiero que tome el espíritu de la palabra. Él dice, van a tener tribulación por 10 días. Escuche bien, por 10 días. Entonces, uno puede decir, bueno, son 10 periodos de tiempo, son 10 años. ¿Qué significan los 10 días? Pero estudiando. Ok, José Fabián, te bendigo en el nombre del Señor. Dice, entonces Cristo vendrá y pisará la tierra. Bueno, escúchame esto. En el rapto, Cristo no vendrá a la tierra. En el rapto, Cristo vendrá a las nubes. Dice que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que habemos quedado, recibiremos al Señor en el aire. A eso se llama rapto o arrebatamiento. ¿Por qué? Porque va a ser una venida secreta para la iglesia. Ahí en esa venida del rapto, solo la iglesia se enterará. Me imagino que las noticias dirán, vinieron los ovnis, se murieron por una plaga, se los llevó. ¿Quién sabe qué inventará en ese tiempo? Entonces, escucha bien. Después del rapto, viene lo que se llama la gran tribulación, que es el reinado del Apocalipsis. En el reinado del Apocalipsis, en ese reinado, la iglesia no estará aquí, estará en el cielo, en el rapto. Pero al final de la gran tribulación, escucha bien, al final de la gran tribulación, el anticristo se sentará en el trono de Israel, en el templo, y se declarará Dios. Y los judíos se levantarán y no aceptarán al anticristo y formará una guerra. Y entonces el anticristo querrá venir a atacar a los judíos, destruirlos, tomará de todas las naciones, tomará soldados, tomará gente de todas partes para atacar la nación de Israel. Y al final de la gran tribulación, entonces Cristo vendrá para salvar a su pueblo con nosotros. Y bajará al monte de los olivos. Allí será la venida, realmente, la venida, hermano, que tiene que ver con la venida de Cristo. Cristo vendrá allí, hermano, con su iglesia. Entonces tiene que ver lo siguiente: Cristo vendrá por su iglesia antes de la tribulación y vendrá con su iglesia al final de la tribulación. Lo repito, Cristo vendrá por su iglesia antes de la tribulación y vendrá con su iglesia después de la tribulación, antes del milenio. Amén, gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta que esté por allí? Entonces, escucha bien, dice, no temas en nada, lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aleluya, gloria a Dios. Dice, ¿cómo que un rapto secreto? Si Apocalipsis revela que todo ojo le verá. Su postura está contradiciendo un texto del texto sagrado, amado pastor. Ok, José Fabián, quiero que entienda lo siguiente. Escúchame bien. El rapto solamente es para la iglesia. El mundo no hará parte del rapto. Él vendrá a su iglesia en las nubes. Pero cuando dice la Biblia que todo ojo le verá, que está en Mateo capítulo 24, es la segunda venida de Cristo a la tierra después del rapto, que viene con su iglesia. Cuando venga con su iglesia, entonces sí, todo ojo le verá. Y dice la Biblia, se lamentarán los reyes de la tierra, se lamentarán las tribus y mirarán al que traspasaron. Y vendrá, dice el Señor, vendrá con sus santos ángeles en gloria. Entonces, por eso es que tenemos que entender con cuidado los textos bíblicos y acomodar lo espiritual a lo espiritual. El rapto es solamente para la iglesia. Cuando el rapto venga, la gente no sabrá qué pasó. La gente buscará a los cristianos. Bueno, ¿qué se hicieron? Aparecerán las noticias. Millones han desaparecido. No, alguien me tiene que estar entendiendo. Aparecerá la noticia, millones han desaparecido. Pero después que venga el rapto, cuando Cristo venga a la tierra, ahí se será todo ojo le verá. Cuando dice que todo ojo le verá,
es cuando Cristo venga al monte de los olivos y cuando venga la batalla del Armagedón, que viene con su iglesia y con sus ángeles. Y dice la Biblia que todas las tribus y lenguas se pondrán histéricos y dirán y mirarán al que traspasaron. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Y es bueno que usted esté pendiente a eso. Me gusta cuando usted participa porque así aprendemos, así podemos confrontar la palabra de Dios. Y ahí encuentra en Tesalonicenses, cuando dice que los muertos en Cristo estarán primero y nos unimos con el Señor en el aire. Quiero buscarlo para que no quede alguna duda del texto que estamos hablando. Para que nosotros miremos, escúchame esto. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Y aquí viene con las nubes, ok, y todos lo verán. Son los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra a la lamentación por él. Así es, mi hermano, así es. Esa referencia no es al rapto, esa referencia es al final de la gran tribulación. Ahora, ¿quiénes lo vamos a ver? Los hijos de Dios, los santos. Escúchame lo que dice aquí. Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahora quiero que contraponga eso con Mateo 24. Miren por favor Mateo 24. Dice: pero el día ni la hora, versículo 36, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Pero en el versículo 29 dice: inmediatamente después, escucha bien esto, hermano Fabián, 24, 29. Mateo, ayúdame, mi amor, anotando el texto. Mateo 24, 29. Alguien que lo busque por ahí. Mateo 24, 29. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Decimos entonces que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Escríbame a alguien ese versículo allí. El 29 y el 30, pero que no solamente la cita, cópieme el versículo de la Biblia y pégamelo allí ahorita. Mateo 24, 29 y 30 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya, gloria a Dios. Ahí está. Entonces, si la iglesia no pasa por la gran tribulación, es porque antes de la tribulación ocurrió el rapto. Pero entonces el versículo 30 que dice: verán la señal del Hijo del Hombre y lo verán todas las tribus y lamentarán las tribus, es cuando Cristo venga para que todo ojo lo vea. Allí es donde se cumple que todo ojo lo verá. Así que la iglesia, el rapto será solo para la iglesia. Pero la segunda venida a la tierra, a pisar la tierra, porque Cristo vendrá a su iglesia a las nubes. Cuando Cristo venga por su iglesia en el rapto, vendrá a las nubes. Pero cuando Cristo venga a la tierra, que se llama la segunda venida de Cristo a la tierra, eso es al final de la gran tribulación. No sé si ya quedó claro la parte bíblica, o si hay alguna duda, escríbame por favor, porque estamos aquí para compartir la palabra, estamos aquí para aclarar dudas, hermano, porque en la profecía tiene lo que se llama un texto y tiene una secuencia bíblica, la historicidad bíblica. Entonces, mis hermanos, lo vuelvo a repetir, en el rapto, los que lo van a ver y los que lo van a recibir es la iglesia y los muertos en Cristo. Pero después del rapto empieza la tribulación que dice Mateo 29. Mateo 24, 29 dice: y después de la tribulación de aquellos días, la iglesia no pasará por esa tribulación. Entonces, después de la tribulación, Cristo vendrá al monte de los olivos y pisará allí y vendrá con su iglesia y con los santos ángeles. Y ahí entonces sí podemos decir que todo ojo le verá. Seguimos aquí entonces en el libro de Apocalipsis. ¿Hay más preguntas, mi amor? Ok, si hay preguntas, usted puede anotarse en este momento, escribir sus preguntas. Si quiere aportar al tema que estamos compartiendo esta noche, comparta también allí. Escriba lo que siente su corazón, que estamos para compartir la palabra. Me gusta cuando interactuamos de esta manera porque nos estamos edificando unos a otros. Dice, he aquí, el Señor está profetizando en Mirna, dice: no temas en nada de lo que va a padecer.
he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Entonces, parece ser, cuando uno lee esto, 10 días normales. Pero cuando uno estudia la historia profética de la iglesia de Esmirna, la estoy ubicando en el año 100. O sea, la iglesia de Esmirna empieza del año 100 al año 300. Entonces yo descubrí que en este periodo del año 100 al 313 hubo 10 emperadores romanos que mataron más de 5 millones de cristianos. Oh, santo Dios. En este periodo, escucha bien, hubo 10 emperadores romanos que mataron a más de 5 millones de cristianos. Así que lo que Jesús está hablando por el Espíritu a la iglesia de Esmirna es que ellos iban a enfrentar 10 emperadores, 10 césares, y iban a morir en ese tiempo de persecución contra la iglesia a través del martirio. Entonces estamos mirando, y quiero mirarlo en secuencia con la palabra de Dios. Y aparece, por ejemplo, el emperador Nerón del año 64 al 68. Nerón mató a Pablo, mató a Pedro. El primer emperador se llama Nerón, lo que tomen nota. El segundo emperador que aparece es el emperador Domiciano. Domiciano dirige a Roma del año 81 al año 96. Y él era ateo. Y este hombre Domiciano mató a miles de cristianos, igual que metió a Juan en la cárcel de Patmos. O sea, Juan, el que está escribiendo Apocalipsis por revelación, fue metido en la cárcel llamado Domiciano. Así que este es el segundo día o el segundo emperador. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy enseñando por el Espíritu? El primer emperador se llama Nerón, que mató a Pablo y que mató a Pedro. El segundo emperador se llama Domiciano, que estaba en la cárcel simplemente porque Domiciano, que era ateo, lo había metido preso. Que sigue, el tercero se llama Trajano, contra los cristianos, y Trajano mató a un hombre llamado Ignacio. Ignacio era un hombre de Dios, él lo quemó vivo a Ignacio. Así que este hombre llamado Trajano fue emperador del año 98 al 117, fue el tercer emperador. El cuarto emperador se llamó Antonino Pío. Este hombre empezó del 137 al 161 y bajo su reinado murió el discípulo de Juan el apóstol que se llama Policarpo. Él mató a Policarpo, este hombre de Dios, un hombre del Espíritu, hermano, que era discípulo del apóstol Juan, lo mató este hombre llamado Antonio Pío, perdón. El otro que siguió fue un hombre llamado Marco Aurelio. Y este Marco Aurelio dirigió a Roma del 161 al año 180. Y él decía que el evangelio era algo absurdo. Este hombre murió. En este tiempo de este hombre Marco Aurelio fue que mataron a un hombre de Dios llamado Justino Mártir. Justino era un discípulo también del apóstol Juan, y él murió en el periodo donde gobernaba este hombre llamado Marco Aurelio, en el año 161. Después de Marco Aurelio dirigió a Roma un hombre llamado Severo. Severo dirigió a Roma del 193 al 211. Y bajo el gobierno de Severo fue que mataron al discípulo de Justino Mártir, que se llama Orígenes. Orígenes era un hombre de Dios del Espíritu, y él muere bajo el gobierno de Severo. Después de Severo sigue un hombre llamado Maximino. Ese le llaman el Tracio. Ese gobernó del 235 al 338 y era bárbaro, brutal. Mandó a matar a todos los pastores cristianos de la época. Ese hombre llamado Maximino el Tracio. Después de Maximino aparece un hombre llamado Decio, del año 249 al año 251. Y este hombre llamado Decio se propuso exterminar el evangelio, exterminar la iglesia cristiana. Se me apaga el bombillito de la cámara y no sé cómo se está viendo la señal. Ok. Se propuso exterminar la iglesia, este hombre llamado Decio. El otro que sigue, del año 233 al año 260, se llama Valeriano. Y este Valeriano mandó a matar a Cipriano, el obispo de Cartago. Recuerden ustedes que este hombre Cipriano fue discípulo de este otro hombre llamado Orígenes. Y este hombre es matado por Valeriano. El otro que aparece se llama Diocleciano, que fue el último. Diocleciano gobernó del 284 al 305. En esta época de Diocleciano, hermano, se dio la persecución más grande contra la iglesia primitiva. Fueron buscados en cavernas, en bosques, hermano. Fueron quemados,
arrojados a la bestia, fueron matados por todos los medios posibles. Hermano, su propia hija, la hija de Diocleciano, se convirtió y él trató de matarla, la mató finalmente, hermano. Así que Diocleciano fue el último emperador que atacó la iglesia de Esmirna. Entonces, cuando Dios le dice a Esmirna, vas a ser atacada por 10 días, está hablando por 10 emperadores. Voy a hacer la lista. Primero, Nerón. Segundo, Domiciano. Tercero, Trajano. Cuarto, Antonino Pío. Quinto, Marco Aurelio. Sexto, Severo. Séptimo, Máximo el Tracio. Octavo, Decio. Noveno, Valeriano. Y décimo, Diocleciano. Son los 10 emperadores romanos, el cual lo dijo Dios. Lo dijo en el siglo I. Escucha bien. Antes de que pasara, Jesús lo estaba profetizando. Por eso lo que vamos a estudiar de ahora en adelante en Apocalipsis, todo lo que pasó, el Señor se lo dijo a la iglesia de Esmirna. Vas a ser atacada por 10 emperadores. Y como Juan no podía decir nombres porque Juan estaba preso, Juan tenía que usar figuras simbólicas para que los que leyeran pudieran entender en el espíritu lo que él quería transmitir. Alguien me tiene que entender. Porque Juan iba a decir, bueno, vienen 10 emperadores y se va a llamar el uno Decio, el otro Tracio, este que está ahorita es Nerón, este que me mandó para acá se llama Domiciano. No, Juan no podía decir eso porque esas cartas la iban a leer los soldados romanos, el mismo imperio, para que llegara al Asia Menor. Antes que llegara al Asia, los primeros que leyeron fueron la gente que estaba allí en Roma. Entonces, por el Espíritu, la iglesia recibe una instrucción del Padre diciendo, mira, esta gente, hermano, va a atacarlos ustedes por 10 días, o sea, 10 emperadores que son romanos. Entre estos campeones de este periodo de tiempo, yo quiero resaltar, hermano, porque usted lo puede averiguar por internet, quizás puede averiguar libros de ellos, pero los campeones de la iglesia que marca Esmirna, vamos a encontrar, por ejemplo, a Justino Mártir, que fue uno de los primeros defensores del cristianismo y murió por Cristo en Roma. Vamos a encontrar a Ireneo, que fue discípulo de Policarpo, quien a su vez lo fue del apóstol Juan. Vamos a encontrar a Tertuliano, hermano, en el año número 160 al 220, que fue un hombre, hermano, obispo de Cartago y fue defensor del cristianismo. Y vamos a encontrar también a Eusebio. Eusebio fue el primer historiador de la iglesia cristiana, para que usted anote ese dato. Eusebio fue el primer historiador de la iglesia cristiana y este hombre vivió del 264 al 340. Así que esta gente que vienen del siglo I, porque usted va a encontrar la línea invisible de cómo la iglesia pasa de Jesús hasta hoy. Porque la idea que yo tengo con este estudio es que usted descubra que a través de los siglos la iglesia ha venido andando por la profecía ha venido manteniendo la iglesia. Ya vamos hasta el año 300, hoy llegamos al año 300. Del año 1 al año 100 está la iglesia de Éfeso. Y les conté ayer lo que pasó, cómo Nerón incendió Roma y cómo está profetizado la iglesia de Éfeso. Hoy les estoy hablando de los 10 emperadores de Esmirna, los 10 días, que son 10 emperadores secretos que estaban allí, hermano, golpeando, matando, destruyendo, llevando a la gente al martirio. Y esta gente, hermano, estaba enfrentándose a la iglesia de Esmirna y matando gente. Ahora, la siguiente iglesia que vamos a ver es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, miren lo que dice la iglesia de Pérgamo. Dice, y escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, ahí está Antipas es de Esmirna, en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, y no vendré pronto a ti, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dará a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, la iglesia de Pérgamo es una iglesia que estaba alrededor de 75 millas al norte de Éfeso y se jactaba de poseer una de las mejores bibliotecas con 200,000 volúmenes. Esta biblioteca fue después donada a Cleopatra por Marco Aurelio. Marco Aurelio se enamora de Cleopatra y le regala la biblioteca de Pérgamo. La palabra Pérgamo viene de pergamino, pero también viene de la palabra llamada gobierno humano. Ahora, fue la ciudad donde se usó por primera vez el pergamino, aquí en Pérgamo. Es un dato histórico que usted debe tener allí. La primera vez
donde se usó el pergamino fue en esta ciudad que se llama Pérgamo. Y el Señor le dice, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. Habían guardado la fe, dice el Señor. Yo conozco tus obras, que moras donde Satanás mora, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Necesito saber si hay pregunta, mi amor. Es que no, por acá es muy difícil mirar. Ok, si alguien tiene pregunta, lo puede hacer a través de este medio. Quiero poder compartir con usted la palabra. Entonces, hermano, esta iglesia de Pérgamo había guardado la fe, había guardado la confianza en Dios, había estado metiéndose con Dios, pero tenían un problemita. Dice que moraba donde estaba el trono de Satanás. Aleluya. Tengo una poca cosa contra ti. Dice, algunos estaban practicando la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam, hermano, no es otra cosa que un evangelio que vive pidiendo y manipulando a la gente con el dinero. Balaam se vendió para profetizar en contra de Israel. El Señor está diciendo que había nacido, se había metido una herejía a la iglesia de Pérgamo, y esta herejía tenía que ver con el problema del dinero. Bueno, parece lo que pasa hoy día. Hay gente que no sabe vivir sin el dinero. Hay gente que siempre lo que le preocupa es la plata. Una iglesia que está viviendo solamente para hacer dinero, para hacer negocio. Y el Señor dice, tiene gente allí que vive con la doctrina de Balaam. Este Balaam fue un falso profeta. Su camino era de la codicia. Los servicios de Balaam siempre estaban listos cuando alguien le soltaba el dinero. Así que el Señor está diciendo, allá lo que se va a cumplir en Pérgamo, y es que va a entrar a la iglesia el espíritu de la codicia. Así que en el siglo III, el Señor está diciendo, va a aparecer una iglesia que se va a meter dentro de ella la codicia, el dinero. Todo lo van a querer hacer por plata. Su error de Balaam fue vivir por el dinero. Y este Balaam simboliza a todos esos ministros que todo lo que hacen lo hacen en base al dinero. Antes de orar por una persona siempre le están diciendo, yo oro por usted, pero deme una ofrenda. Yo oro por usted, pero deme una semilla. Yo oro por usted, pero pague el milagro. Usted no tiene que pagar el milagro porque Cristo ya lo pagó en la cruz. Ya lo pagó en la cruz. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que entender lo que estoy predicando. Entonces, él maldijo a Israel porque un rey le pagó. Eso es Balaam. Dice, tengo contra ti. Tengo contra ti. Que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, esta iglesia de Pérgamo comprende la iglesia que empieza en el siglo III. Entonces voy a repetir. Éfeso empieza en el siglo I al siglo 300. Esmirna está metida dentro de Éfeso en el año 100 al 325 y Pérgamo del 314 al 590. ¿Por qué sucede Pérgamo? Porque Pérgamo, lo que está profetizando el Señor es que iba a ser un concordato con Roma. Allí nace la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana nace en la profecía de Pérgamo. Porque Pérgamo es un acuerdo. Pérgamo es torre. Es una torre entre el Estado y la religión. A eso se le llama hoy día el concordato. La Iglesia Católica nace en el siglo III. Alguien tiene que estar tomando nota de esto. Escúchame esto. Aquí Jesús está profetizando que iban a ser una iglesia, que iban a ser un grupo de personas, que iba a ser una alianza entre Roma y la religión. Por eso aquí aparece la iglesia de Pérgamo. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El Señor está diciendo que esta iglesia de Pérgamo iba a ser una unidad entre los nicolaitas y entre Balaam. Por eso usted va a encontrar más adelante que la iglesia católica hace lo que se llama las bulas papales y la ley de manos muertas, donde alguien que iba a morir, si quería ir al cielo, tenía que dejar su finca, su hacienda, su negocio a la iglesia católica. Entonces ahí es donde los millones y millones que están en el Vaticano nacen en el siglo III,
cuando este hombre llamado Constantino, que fue el emperador número 11, este hombre Constantino se convierte al evangelio, pero no se convierte de corazón y convierte de sus pecados, sino que se convierten para que el imperio no fracase. Y él dice, voy a unir el imperio romano con los cristianos porque hay muchos cristianos. Entonces él hace una unidad entre el imperio político y la religión y forma una religión nueva que se llama la religión católica. La religión católica aparece en el siglo III con este hombre llamado Constantino. Y la historia dice que Constantino iba un día en su caballo y vio una cruz. Y una voz le dijo, con esta cruz vencerás. Claro, él tuvo estrategia para levantar la iglesia católica y unir la religión con la política. Y aquí nace proféticamente lo que se llama Pérgamo. Hay una pregunta. Hay una pregunta, cuéntame, amor. ¿Cuáles son las doctrinas de los nicolaitas? Bueno, sería bueno que usted, que hizo la pregunta, se viera el video de ayer. ¿Por qué? Porque la doctrina de los nicolaitas, ayer hablé acerca de la doctrina de los nicolaitas. Yo decía que los nicolaitas son los gnósticos del siglo I y son los gnósticos de hoy. Los nicolaitas, fundados por Nicolaus, era una corriente teológica que decían que Cristo no había muerto en la cruz en cuerpo y sangre, sino que había muerto en el espíritu. Los nicolaitas niegan que Cristo vino en carne y sangre. Por eso que el apóstol Juan dice, todo el que niega que Cristo vino en carne y sangre es del diablo. Porque los nicolaitas decían que para tener sexo debían no tener eyaculación con su pareja. Tenían unas prácticas paganas que las metían en la iglesia primitiva. Y dice la Biblia que esta iglesia de Pérgamo toleraba lo que no toleraba Éfeso, porque Éfeso decía, yo tengo contra ti y yo miro que tú aborreces a los nicolaitas como yo los aborrezco. Eso está en el estudio de ayer. Pero la iglesia de Pérgamo no aborrecía a los nicolaitas como lo hacía Éfeso, sino que la iglesia de Pérgamo se complacía con ellos. ¿Por qué? Porque los nicolaitas oraban por los muertos. En la iglesia primitiva, la del siglo III, esta iglesia de Pérgamo, se entró la doctrina de la oración por los muertos. Y entonces entraron lo que se llama orar por los difuntos. Esa oración por los difuntos es una historia o una práctica nicolaíta. Allí en el siglo III aparece también la señal de la cruz. Esa señal de la cruz aparece en el siglo III. Antes de eso no existía la cruz como señal cristiana. La metió Constantino, porque la señal de la iglesia cristiana es una tumba vacía. Jesús no está en la cruz. Jesús se bajó de la cruz y abrió y se salió de la tumba. La señal de la cruz aparece en el año 300 con la iglesia de Pérgamo, influenciada por los nicolaitas. Los nicolaitas eran esa secta que metieron errores doctrinales a la iglesia primitiva. Ahí también aparece la adoración a los santos y a los ángeles. Antes del siglo III no se adoraban los ángeles ni se adoraban a los santos hombres de Dios. Usted va a encontrar, por ejemplo, a María orando en la iglesia primitiva en el capítulo 1 de Hechos. Y usted en ninguna parte va a encontrar la adoración a los ángeles. Usted va a encontrar entonces con Pérgamo que empieza la iglesia a perder el horizonte porque proféticamente ellos dejaron y aceptaron a los nicolaitas, adorando imágenes, adorando a los santos y adorando a los ángeles. Es en el año 394, y tome ese dato para que usted lo tenga en su agenda. Es en el año 394 que aparece lo que se llama la misa católica. La misa la inventaron en el año 394 bajo la influencia de Roma, de los nicolaitas, de los de Balaam en la iglesia de Pérgamo. Así que se está cumpliendo la profecía. En el año 394 ellos inventaron lo que se llama la misa. En el año 431 después de Cristo aparece la adoración a María, porque toman la imagen de Acera, la imagen de Astaró, la imagen de Artemisa, los dioses griegos y romanos, que siempre aparece la mujer con un niño. La mujer con el niño que aparece en Roma como Artemisa o Diana de los Efesios, le cambian el nombre de Diana y le ponen por nombre María. Por eso usted va a encontrar en todas las religiones sumerias, en las religiones de Oriente, en las religiones indígenas, las religiones romanas, babilónicas, aparece Tamuz y la niña. Aparece la mujer con Tamuz. Aparece el dios Ra, siempre aparece una mujer cargando un niño,
Porque esa es una mezcla de nicolaitas. Los nicolaitas, todo lo que hicieron estos nicolaitas fue contaminar la iglesia. Y ahí la iglesia empezó a tener la adoración a María. En el año 593 se inventaron una doctrina diabólica que se llama la doctrina del purgatorio. En ninguna parte de la Biblia aparece el purgatorio, ni siquiera el purgante aparece. El purgatorio lo inventaron en el año 593 para poder robar el dinero de la gente. Eso es lo que es Balaam. Dice, tú tienes a Balaam. Balaam era el profeta que vivía por dinero. Balaam, esa doctrina de Balaam de Pérgamo, tiene que ver con cuestiones de cobro en la iglesia. Entonces la gente cuando se moría, para sacarlo de pena del purgatorio, tenía que pagarle al sacerdote para que fuera a descansar. Allí inventaron lo que se llama el purgatorio. El purgatorio fue inventado en el año 493. Es una doctrina que fue inventada por la Roma papal. No es doctrina bíblica. Y si algún sacerdote me está viendo, o algún católico me está viendo, que me mande un versículo bíblico donde aparece el purgatorio, y donde aparezca la asunción de María, y donde aparezca la adoración de María, porque no existe en la Biblia. No hay ningún versículo bíblico que hable del purgatorio. El purgatorio fue un invento de los nicolaitas, unidos con los romanos, unidos con los de Balaam, en el tiempo de la iglesia de Pérgamo. Por eso esta iglesia profética, Dios está hablando proféticamente de lo que iba a pasar. La lista de los héroes, porque también, aunque estaba la iglesia contaminada de Pérgamo, en ese tiempo también habían hombres de Dios. Y los hombres de Dios de esta época son los siguientes. Los voy a hablar los más sobresalientes. Aparece uno llamado Juan Crisóstomo, del 347 al 407. El más grande predicador de todos los tiempos se llamó Juan Crisóstomo. En ese tiempo este hombre se enfrentó a la iglesia papal, a la iglesia romana, a los nicolaitas y a la gente de Balaam y de Balac. Este hombre llamado Juan Crisóstomo se convirtió en un hombre perseguido por Roma y por el imperio romano, porque este hombre no se quiso doblegar ni quiso unirse a la iglesia que estaban creando la política y la religión católica. Este hombre siguió predicando el evangelio de Cristo. Otro hombre que predicó en este tiempo se llamó Jerónimo. Jerónimo, en el año 340 al 420, es al hombre que nosotros le debemos la traducción de la Biblia al latín. A este hombre llamado Jerónimo fue el que hizo la Biblia de San Jerónimo. Este hombre tradujo la Biblia del idioma hebreo y del griego al latín. Este hombre se llama Jerónimo, un hombre de Dios. Vivió hasta el año 420. Después de Jerónimo aparece un hombre llamado Agustín. Agustín vivió del 354 al 430. San Agustín fue uno de los grandes teólogos de todos los tiempos, ustedes los que estudiaron en su colegio. San Agustín, bueno, la iglesia católica lo mete como si fuera católico, pero la verdad es que San Agustín fue el único defensor de este tiempo, del año 400, que enfrentó la fe y la razón. Cuando los filósofos griegos se enfrentaron a lo que se llama la teología de la fe y la razón, este hombre San Agustín se enfrentó con los filósofos griegos y demostró que la fe tiene la capacidad para ser demostrada, además por encima de los pensamientos humanos. Así que esta iglesia de Pérgamo, ya llevamos 3 iglesias. La iglesia de Éfeso, la iglesia del siglo I, hasta el siglo 300, una iglesia que pasa invisible. La iglesia de Pérgamo, donde se crea la iglesia católica, la iglesia de Esmirna, la que sufre, la que es perseguida. El día de mañana voy a seguir con la siguiente iglesia de Apocalipsis, pero antes de terminar hoy, quiero orar con usted, recibir algunas preguntas, si alguien tiene preguntas, si alguien quiere, dígame. Didier pide oración por el trabajo para seguir su contrato. Amén, Didier. Oro por ti para que Dios coloque gracia y favor. Señor, oramos por ese trabajo de Didier, que tú le cubras con tu sangre, que tú lo bendigas, que tú le des la victoria para que él no lo saque de su empleo, sino que él siga trabajando, siga recibiendo su bendición en el nombre de Jesús. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra oración? Roberto Darío pide oración por mi salud. Roberto, declaro la mano de Dios sobre tu vida ahora. La sangre de Cristo tiene poder para romper toda enfermedad. Echo fuera toda enfermedad. Cancelo todo lo que no es de Dios. Cancelo toda atadura. Cancelo toda maldición. Cancelo toda enfermedad. En el nombre de Jesús te declaro sano por la palabra. Gloria a Dios. Sí, por la señal que llega muy atrasada. Quiero bendecir la vida de Betty Bracamonte, de Neida Gutiérrez, de Neida Contreras, los hermanos que están conectados. Déjeme un saludo para saber que usted está allí conectado, para bendecirle.
Estoy orando en este momento por tus peticiones. Quiero orar por usted, quiero bendecirle. Si alguien tiene alguna pregunta, todavía está a tiempo para hacerla. Estamos Blanca aquí Pérez. unidos. Blanca Pérez. Oración por mi familia, Román Torreglosa. Oro por tu familia, Román, en esta hora. Que la sangre de Cristo le cubra. La presencia de Dios venga sobre su vida en esta hora. La unción de Dios ministre su vida en este momento. Blanca, te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra oración? Bendigo a los hermanos que están conectados. Usted que está allí, hermano. Estamos estudiando la palabra. Estamos llevando un mensaje, hermano, que yo sé que va a alimentar a muchas personas y sé que está aclarando dudas acerca del Apocalipsis. Hoy llegamos. Rafael, pido oración por salud, la familia. Rafael, te bendigo en esta hora. Declaro la mano de Dios sobre tu vida. Reprendo todo lo que no es de Dios en tu familia. Y declaro la sangre de Jesús ahora. La presencia de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra te bendigo. Declaro la unción de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. Daisy, apóstol, pido oración por mi salud y la de mis 2 hijas. Daisy, envío una palabra de salud ahora. Daisy Montero. Ahora mismo en el nombre de Jesús, Daisy Montero. La sangre de Cristo venga sobre ti ahora y te cubra. Señor te dice que no temas. Señor te dice que está contigo. Oh, Ramahanda, Ramasilla, Macayama. Padre, declaro sanidad en este momento en el nombre de Jesús. Declaro la gracia de Dios sobre tu vida en este momento. Te declaro sana. ¿Alguien más tiene peticiones? ¿Alguien más? Aleluya. Aleluya. Voy a orar por usted también en esta hora. Usted que está conectado allí. Ore conmigo en este momento. Padre, oramos para que cubras a Colombia. Cubre, Señor amado, a cada persona que está viviendo momentos difíciles. Los que están en los hospitales. Los que están en esas clínicas con coronavirus, Padre. Sana ahora, Dios. Sana por tus llagas ahora. La sangre de Cristo tiene poder. Reprendemos toda enfermedad de los cuerpos. Le hablamos a esos pulmones que sean sanados en el nombre de Jesús. Escúchame lo que le voy a decir. Si alguien está enfermo en su casa, si alguien sospecha que tiene coronavirus o ya tiene el examen y está ahí en cuarentena, no duden en llamarme para orar por usted. El Señor nos ha dado una unción para orar por los enfermos. Él dice, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Y también dice, envía la palabra y tu siervo sanará. Así que si usted está enfermo con coronavirus o cualquier otra enfermedad, llámame, escríbeme al WhatsApp a este número, 311-669-2032, y voy a estar orando por usted. Voy a estar creyendo por un milagro. No se quede en su casa pensando, no, mire, se llama Jesucristo. No hay otra esperanza, solo Cristo. Así que déjeme orar por usted. No le cuesta nada, solo tiene que llamarnos y voy a orar. Tengo fe que Dios va a hacer un milagro con su vida. Con problemas, con necesidades, escríbame. Voy a orar por su vida. Pregunto si hay alguna otra petición. Oración por cada familia que está sin alimentos en esta prueba, por el Alexander. Anoche estaba hablando con mi esposa y estábamos llorando realmente, pensando en tantas personas, hermanos, que no tienen que. Nosotros aquí en Puerto Carreño, por ejemplo, tenemos una población vulnerable que son los indígenas sicuanes, los indígenas guaíbos y otro tipo de etnias. Hermanos que siempre están pidiendo la limosna en el centro. Hoy no hay gente que les pueda dar en el centro. Nosotros podemos hacer un grano de arena por ellos, podemos bendecirlos a ellos. Y hemos tratado de bendecir hasta donde las fuerzas nos han dado. Pero lo que no podemos hacer es dejarlos sin la oración nuestra. Milagro, que tú hagas un milagro en sus vidas, Señor. Ore conmigo en esta hora, Padre. Es un milagro. Oro por esa mujer que sufre, Señor. Por esos hijos que sufren, Padre. Por ese hombre que está enfermo. Hay un hombre en cama que me está viendo. Tienes un problema en las piernas. No sé qué ha pasado en tus piernas, pero el Señor me dice que te declares sano en esta hora. Hay una mujer con vértigo, mucho vértigo. Dios está sanándote ahora, Padre. En el nombre, te da muchos dolores en la cabeza, mujer. Hay un milagro para ti. Tienes una blusa blanca con unos tintes morados. El Señor te dice que te sana ahora, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Es usted, sí. La unción está sobre ti. Hay un varón que me está viendo, que está muy preocupado. Le tiene un dolor en la ingle, en la parte baja de su vientre. El Señor te dice que te sana ahora. Revísate que no hay nada. Reprendo todo cáncer, toda enfermedad, toda dolencia ahora. Comparte con alguien el video porque alguien necesita un milagro.
Alguien necesita que Dios haga algo en su vida. Comparte con alguien. Quiero decirte que te amamos, te bendecimos. Declaro la sangre de Cristo sobre los hijos de la casa, sobre los hermanos que están allí enfermos con dificultades. Declaro la sangre de Jesús. Declaro la presencia del Espíritu Santo. No se te olvide, el Señor te ama, tiene un plan con tu vida, tiene un propósito contigo. Es tiempo de recibir la gloria de Dios. Vamos a adorarlo, vamos a bendecir un momentito. Si usted está allí y puede hacerlo, póngase de pie un momento y vamos a adorar al Señor. Gracias, Señor. Adóralo. Señor, ha visto tus lágrimas, lo que has llorado. Veo la mano de Dios sobre el vientre de una mujer. Veo la mano de Dios sobre el vientre de una mujer. El médico dijo que ese bebé no tenía vida, pero el Señor me dice que ahora le habla a ese bebé. Oh, Rabba Sayama. Ese bebé vive ahora. Se está moviendo ahora. Rabba Siba Kayama. Hay un problema también en los pulmones de alguien. Reciba la unción ahora de sanidad. Veo un problema en el pulmón. Un pulmón no está funcionando. Y el Señor me dice ahora que te declares sana. Mujer, eres una mujer y tienes un dolor en la parte baja del pulmón, en la parte de atrás. En este momento el dolor acaba de desaparecer. Recibe un milagro en el nombre de Jesús. Recibe un milagro. Oh, Rabba Shiva Kata Rama Sayama. Hay un problema en el oído de alguien. Dios acaba de sanar ahora. Padre, toca al Espíritu Santo. Toca al Espíritu Santo. Si tiene un síntoma de enfermedad, escríbeme ahora. Voy a orar por usted. Comparta con alguien el video. Compartamos estos últimos segundos. Comparte con los que más puedan. Que se unan ahora, porque voy a orar por sanidad. Oh, gracias, Señor. Gracias. Yo creo que voy a salir de este video y voy a entrar en otro video para solamente orar por los enfermos de coronavirus. Así que quiero despedirme ahora, pero en unos minutos voy a volver a entrar para orar por la gente que tiene coronavirus. En unos minutos voy a volver a entrar. Así que, hermano, Dios te bendiga. Te bendigo en el nombre del Señor. Los cielos se abren sobre tu vida.